aprender un poquito y a tener también un poquito de historia. Vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Pastor, eso es muy viejo, eso yo ya lo sé, lo he estudiado muchas veces. Ok, vamos a profundizar un poquito en la palabra, ¿amén? ¿Estamos ahí? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vuelve y repito, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino, mira que dice, transformados. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Es decir, nuestra mente tiene que ser constantemente transformada. Nosotros cada vez que venimos a la iglesia o que abrimos la Biblia, nosotros tenemos que tener una mente abierta para recibir lo que Dios quiere darnos. ¿Me está siguiendo por ahí? ¿Por qué? Porque cada día Dios tiene algo nuevo para nosotros. El maná en el antiguo pacto representaba o representa en muchas ocasiones la palabra. Y el maná cada día era nuevo. ¿Lo recuerda? Cada mañana había maná nuevo. Si uno guardaba el maná para el día siguiente, ¿qué pasaba con el maná? Se podría, ya no servía. Y el maná representa la palabra de Dios. Es decir, cada día Dios tiene una nueva palabra para nosotros, una nueva revelación para nosotros. Hay personas que dicen que no hay revelación nueva. Pero Marcela, tal vez me apagas aquel que no está haciendo nada. Hay personas que dicen que no hay revelación nueva, que ya todo está revelado. En parte es cierto y en parte no. ¿Por qué? Porque cuando usted agarra la escritura y la lee, pongamos ejemplo, un versículo, usted lo lee hoy y para usted no significó gran cosa. Pero usted lo lee el día siguiente y usted dice, wow, aquí esta palabra, Dios me está hablando acá. ¿Por qué le está hablando? Porque para usted está siendo revelada en ese momento la palabra. Recuerde que revelar es quitar un velo. Hay cosas que nosotros leemos y no entendemos, pero tiempo después usted lo vuelve a leer y usted dice, ahora sí tiene sentido esta palabra. Entonces ella tiene que ser revelada y cada día va cambiando nuestra mente y nuestro pensamiento, o debe de ir cambiando si nosotros disponemos el corazón en eso. Les cuento la historia. Bájamele un poquitico. Iba para el baño, no lo dejé, vio, como lo hice de vuelta. En el año 132 después de Cristo se da la revuelta de Bar Kokhba. Bar Kokhba, no, súbemele un medio pelo de gato. Sí, ok. Bar Kokhba, o de nombre Meret Bar Kokhba, su nombre significa estrella. Ahora, el rabí Akiva, en aquel entonces, en el año 132, el rabí Akiva lo empieza a conocer a él y relaciona su nombre con Números 24:17, que dice, descenderá una estrella de Jacob. ¿Cuál estrella? Kokhba. Entonces este rabí viene y dice, bueno, este hombre es el Mesías que ustedes están esperando. Recuerda que Cristo vino, pero los judíos esperaban el Mesías, ¿lo recuerda? Ahora Cristo vino, murió, toda la cosa, y ellos siguen esperando el Mesías hasta el día de hoy. El asunto es que aquellos que no habían creído en Cristo aún esperaban el Mesías, y cuando viene este hombre, un rabí de alto nivel, y dice, Bar Kokhba, este es el Mesías que ustedes estaban esperando, lo dice en el año 132. Se juntan 50,000 judíos, dicen, sí, efectivamente, este es nuestro Mesías y este es el que nos va a liberar de la esclavitud, de la opresión del Imperio Romano. Entonces junta una gran cantidad de judíos
y salen a la batalla contra Roma. Como consecuencia, alrededor de, oído bien, 580,000 judíos mueren en esa revuelta. Aquello fue una masacre tremenda. ¿Por qué? Obviamente este tipo no era el Mesías, ya había venido y ellos no se dieron cuenta. Al día de hoy ellos siguen esperando al Mesías. Ellos están esperando y lo describen así, como que el Mesías que ellos esperan, dicen que va a ser un gran líder, tanto religioso como político. Dicen que va a ser un genio político, el más grande de la historia. Dice que va a ser también el hombre más inteligente que haya vivido y que usará estos extraordinarios talentos para promover una revolución mundial que traerá justicia social perfecta para toda la humanidad e influirá a todas las personas para que sirvan a Dios de corazón. Eso es lo que ellos esperan. Cuando nosotros leemos esta descripción de lo que ellos esperan, ya nos damos una cuenta de quién está hablando. El Mesías que ellos esperan va a traer paz al mundo entero. Y nosotros sabemos que la palabra dice que cuando digan paz, entonces cuando va a venir la destrucción. Es decir, ellos están tan confundidos que al que esperan a fin de cuentas es al anticristo. ¿Me está siguiendo por ahí? Amén. Ok, entonces en ese tiempo toman a este hombre y salen. Pero ¿qué pasó? Eso fue en el año 132 antes de Cristo. Mateo capítulo 4, vamos para allá. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. Me dice amén cuando llega por ahí. Si no, aquí estamos también en pantalla. Ok. Aquí viene Jesús, viene del desierto y comienza a predicar. Es el momento en el que comienza a predicar y dice así el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, oído, y a decir, ¿qué decía? Arrepentíos. Mira que predicar es hablar en voz alta, es decir, vociferar. Arrepentíos, decía. ¿Por qué? Porque el reino, ¿de qué? De los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Y ese es el mensaje principal de la Biblia. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, vamos a entrar un poquito en qué es arrepentirse verdaderamente, porque nosotros tenemos, o por mucho tiempo se tiene la idea de que arrepentirse está relacionado solo al pecado. Y arrepentirse no está relacionado únicamente al pecado. Mira que Jesús no les estaba diciendo que se arrepintieran de los pecados, no, sino que lo que tenían que arrepentirse era de la manera que ellos tenían de pensar. Porque ¿a quién esperaban ellos? Ellos esperaban a un Salvador que viniera en un corcel, que fuera un guerrero y destruyera toda la tiranía de Roma. Pero Jesús estaba diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los judíos creían que el reino del Mesías se iba a establecer en esta tierra como un reino político, físico. ¿Me estoy dando a entender acá? Eso es lo que ellos estaban esperando, que el Mesías viniera, echara a Roma mediante una gran revolución, así como Bar Kokhba, que el Mesías hiciera eso y que trajera paz y que comenzara a reinar políticamente. Por eso usted, al leer la palabra, usted se da cuenta que en más de una ocasión quisieron tomar a Jesús para hacerlo el capitán y para hacerlo rey en el ámbito natural. ¿Me está siguiendo por ahí? Porque eso era lo que ellos querían. Ese era el pensamiento que ellos tenían del Mesías que había de venir. Pero cuando Cristo viene, les dice, arrepiéntanse. ¿De qué? ¿De los pecados? No, no les estaba hablando de eso. Les estaba hablando que se arrepintieran del pensamiento que ellos tenían. Mira, la palabra arrepentirse es la palabra metanoeo, que quiere decir percibir. También quiere decir la palabra meta,
quiere decir después de o implicar un cambio. Ya les voy a explicar. La palabra noeo quiere decir percibir, y noeo, de metanoeo, viene de la palabra nous. Y la palabra nous es la palabra mente. En otras palabras, cuando la Biblia dice arrepiéntanse, la palabra arrepentirse quiere decir tener un cambio en nuestra mente después de percibir lo nuevo. ¿Me está siguiendo? Eso es la palabra arrepentirse, porque muchas veces se ha hablado a manera muy liviana que arrepentirse es ir en este camino, dar la vuelta y voy para allá. Eso es lo que teníamos como arrepentirse, pero la profundidad de la palabra es tener un cambio en nuestra mente después de percibir o de entender algo nuevo. ¿Me está siguiendo por ahí la iglesia? Amén. Por eso cuando Cristo vino, empezó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque ellos esperaban la revolución. Y Cristo les está diciendo, cambien la mentalidad. El asunto no era así. El reino de los cielos ha descendido, ya está ahora en este lugar. Ellos están esperando la revolución, pero Cristo les estaba diciendo, no, es que el reino ya está aquí. Cambien la mentalidad. Ahora, mira qué tremendo eso. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos a la hora de arrepentirnos de algo es la religiosidad que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque nuestra mente, aunque vengamos o no de un cristianismo católico, vamos a verlo así, aunque vengamos o no así, siempre nuestra mente tiene un grado de religiosidad. Ahora, ¿qué es la religión? La religión, o la palabra religión, viene del latín, ¿qué quiere decir? Vamos a ver si lo tenía. Uy, padre, se me fue eso. Ok, vamos acá. La palabra religión, perdón que no tengo la palabra en sí, pero la palabra re, en la frase, en la palabra religión, la palabra re o la frase re quiere decir intensidad. Y la otra parte era litio, que es como el verbo, que quiere decir ligar o amarrar. En otras palabras, una persona religiosa es una persona que está fuertemente ligada a un pensamiento. ¿Me sigue ahí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque religiosos pueden haber muchísimos, no solo enfocando nosotros a X grupo, no, pueden haber muchísimos. Aquí puede haber mucho religioso. Vamos a lo mismo. ¿Por qué? Porque el religioso es una persona que está fuertemente ligada o arraigada a una idea o pensamiento. ¿Estamos? Es decir, es aquella persona que no recibe lo nuevo. Hay iglesias que son muy legalistas. Hay iglesias donde una mujer no puede usar pantalón. ¿Ha conocido usted eso? Amén. ¿Por qué? Porque es legalista, pero también es un pensamiento religioso. Porque están tan aferrados a aquello que piensan que no dan campo para que haya un pensamiento nuevo en la vida de ellos. Ese era el problema, el mismo problema de los religiosos en el tiempo de Cristo. Que lo que ellos recibían o lo que ellos habían aprendido era la palabra y punto. No había campo para nada más. No había campo. No había una oportunidad de tener un pensamiento diferente. Perdón. O de tener un pensamiento que cambiara las cosas. Mira qué tremendo. Dice, y en esto vamos aclarando, Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo 3, 8. Vamos a ver si. ¿Estamos? Mateo 3, 8. ¿Lo tenemos ahí? Dice así, haced pues, ¿qué dice?
frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Vamos a traducirlo. Haced pues frutos dignos de una persona que ha tenido un cambio en su mente. ¿Me sigue? Eso es arrepentimiento. Ahora, si una persona viene aquí al altar y llora en el altar, ¿eso es arrepentimiento? No. Si una persona viene y le dice, Señor, perdona mis pecados, Señor, perdóname por aquello que hice, perdóname por esto otro, ¿eso es arrepentimiento? No, no es arrepentimiento. El arrepentimiento viene cuando la persona dice, ok, esto lo hice mal, ahora voy a hacer las cosas diferentes. Todo el tiempo pensé esto, pensé que esto estaba bien, ahora voy a hacer algo distinto con mi vida. Es decir, cuando la Biblia acá nos dice, haced pues frutos, mira que dice, frutos dignos de arrepentimiento, el fruto no nace de la noche a la mañana. El fruto nace de un proceso de querer un cambio en nuestra vida. Yo no puedo venir y decirle, sí, vean, no, yo ya cambié, yo me arrepentí, ya cambié. Ok, ¿cuándo se arrepintió? No, me estoy arrepintiendo en este momento, ya cambié. No he cambiado. Estoy teniendo un sentir por aquello que estaba mal y estoy reconociendo que está mal. Pero el arrepentimiento viene en el momento en que yo paso la prueba. Ahí se ve el fruto. ¿Por qué? Porque usted puede decir, pastor, yo era una persona muy colérica, pero me he arrepentido delante de Dios. Ok, está bien que se haya arrepentido. Ok, vamos a ver cuando venga el problema. Porque entonces puede estar ahora muy arrepentido o tener mucho remordimiento. Pero cuando venga el problema y le toque el infierno, la llaga, ahí va a ver si hay un fruto de ese cambio de mente o sigue siendo la misma persona. ¿Me está siguiendo? Porque es muy fácil decir, no, es que yo, como cuando hacemos la oración de fe, me arrepiento de todos mis pecados. No te estás arrepintiendo, no estás cambiando nada, estás haciendo nada más una oración. Pero no hay un cambio, porque el cambio se ve con el tiempo. Es como aquel hombre que viene y le pega a la mujer, le deja al hombre morado y en la tarde viene y dice, ay mi amor, perdóname, yo te prometo que ya voy a ser una persona diferente, que ya voy a cambiar, y a la semana siguiente, ¡pum!, otra vez. No hubo un arrepentimiento. Es que muchas veces se nos inculcó que arrepentirse era venir delante de Dios y decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados. Que eso era arrepentimiento y eso no es. El arrepentimiento es el cambio en la mente de la persona. No solo en cuanto a pecado, sino muchas veces inclusive en cuanto a doctrina. Porque ¿qué venía Cristo a hablarles? Él venía a cambiarles la doctrina que ellos tenían acerca del Mesías. Él venía a decirles, tienen que cambiar su manera de pensar porque el Mesías que ustedes esperan no es como ustedes se lo imaginan. No es así. El reino que ustedes esperan no es lo que ustedes imaginan. No, el reino ya está aquí, decía Cristo. Ya se ha acercado a ustedes. Y aquellos, los altos, los sacerdotes, se volvían a ver y decían, ¿y este tipo de qué está hablando? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el cambio? El asunto de arrepentimiento es en la mente y en nuestras acciones. Yo puedo decir, es que yo estoy arrepentido. Bueno, muéstrame tu fruto. ¿Cuál es tu fruto? Pastor, yo era un mal hablado, pero yo me arrepentí. Bueno, muéstrame tu fruto. A veces para ver ese fruto hay que esperar que te pegues un majonazo. Se pegó el majonazo y ahí se va a ver si tuvo un fruto de arrepentimiento o sigue siendo el mismo. Cada área de nuestra vida tiene que ser transformada. Nuestra mente tiene que ir siendo renovado cada día, cada momento. Porque si nuestra mente no es renovada, entonces nosotros nos quedamos con aquella religiosidad.
nosotros nos quedamos con aquel pensamiento que aprendimos de hace muchos años. Vean, uno de los mayores problemas, y voy a hablarlo así, uno de los mayores problemas que yo veo en los pastores de hoy en día es que predican lo que les enseñaron. ¿Me está siguiendo? Predican lo que les enseñaron, hacen lo que les enseñaron. Culpa de ellos, sí y no. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un arrepentimiento, entonces no vamos a buscar cómo cambiar nuestra mente. Les pongo un ejemplo. ¿Usted ha visto el pastor que viene y te impone manos y te hace recibe? Y usted aquí sosteniendo. ¿Le ha pasado a alguien? Sí, ¿a cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Que entre más empuja, más unción. Como que más le entra la unción, es lo que yo creo. Bueno, ¿por qué se da eso? Eso se da porque se enseña así. Alguien lo hizo así, otro lo repitió, otro lo repite, otro lo repite. ¿Estamos? El llamado al altar. Mira, yo he sentido y yo soy de las personas que en ciertas ocasiones llamo al altar a las personas porque siento que hay una unción especial acá al frente, y lo he hecho una y un montón de veces. Pero hay personas que hacen el llamado al altar simplemente porque así les enseñaron a hacerlo. ¿Es bíblico el llamado al altar? No está en ninguna parte de la Biblia. Entonces hay personas que lo hacen porque simplemente así les enseñaron a hacerlo. Y eso crea en nosotros, todos estos pensamientos crean una mente religiosa en nosotros. Mira, yo en aquellos años que de igual manera venía agarrando todo lo que a uno le enseñaban, porque uno empieza así, pero llegó una vez que llega un pastor y hacen llamado a la salvación a que la gente reciba a Cristo. Y les dice, bueno, los que nunca han recibido a Cristo, póngase en pie y vamos a orar. Y yo me quedé así como, hey, este hombre los pone de pie, pero no los va a pasar al altar. Entonces, ¿sirve o no sirve el asunto así? ¿Me estoy dando a entender acá? Ok, no es necesario ni una cosa ni otra. Eso era la mente religiosa en mi persona. De creer que porque no pasan al altar, no iban a recibir la salvación. No tenía nada que ver. El asunto es que nosotros tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar, recibiendo aquello que es verdadero según las Escrituras. Si yo tengo la idea de que la palabra me dice, voy a ponerles este ejemplo. Hay personas, y no digo que está mal, y no quiero que nadie se ofenda acá. Hay personas que cuando van a leer la Biblia dicen, bueno, la Biblia se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y empiezan a leer la Biblia. ¿Estamos? No estoy diciendo que está mal, pero ¿es bíblico? No es bíblico. Ahora, el problema es que cuando la persona que dice eso lee la Biblia y va a otro a leerlo y no dice lo mismo, se enoja. Entonces, agarró la Biblia, está leyendo y no hizo en el nombre del Padre. ¿Y cómo se lee la Biblia? Eso es una mente religiosa. Entonces, el arrepentimiento, la metanoia, viene cuando yo aprendo que eso simplemente no es bíblico y que puedo hacerlo de una manera o de otra manera. Hay personas que dicen que para la mujer pintarse es pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jezabel vino y se pintó los ojos con antimonio. Entonces agarraron esa palabra y dijeron, entonces pintarse para la mujer es pecado. Entonces, ¿cuántas pecadoras hay acá esta mañana? ¿Por qué? Porque es algo que le enseñó una persona que estudió y sacó una enseñanza errada de ahí. Entonces esa enseñanza va de generación en generación. Entonces, si no hay alguien que se detenga para decir, bueno, suave un momento, voy a ver si esto es bíblico o no es bíblico. Entonces, cuando esa persona viene, se da cuenta de que lo que les enseña no es bíblico, entonces estoy teniendo un entendimiento. De acuerdo a ese entendimiento, yo digo, ok, me arrepiento de eso y ahora permitimos que las mujeres vengan pintorreteadas a la iglesia.
¿Estamos acá? Amén. Entonces ahí vamos nosotros arrepintiéndonos. Mira, voy a leerte acá, perdón. Vamos a ver, no sé por qué se me desordenó esto un poquito. Vamos a Mateo capítulo 9. Vamos a ver, tenemos otro por acá. Perdón, vamos a Mateo capítulo 9, versículo, ya les digo. Mateo capítulo 9. Ay, Padre, ¿qué se me hizo eso? Ya les digo, no sé por qué hoy ando un poquito desordenado acá. Vamos a ver el versículo 13. Sí, vamos al versículo número 9. Mateo capítulo 9, versículo 9. ¿Estamos? Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, los publicanos eran la peor peste para los judíos porque eran traicioneros. Muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Porque para ellos eso era lo peor que había. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues les dice en el 13: y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que aquí está citando a Oseas. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Aquí sí, arrepentimiento de su pecado. Dice el 14: vinieron a él los discípulos de Juan, ya no los fariseos, los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y entonces viene el versículo 16 y dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ahora, mira eso que tremendo, porque los fariseos vienen y les dicen: ¿por qué tu maestro está comiendo con esos pecadores y con esos publicanos que son unos traicioneros? Y Jesús en el 13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué estaba citando Jesús? Estaba citando Oseas 6:5. Estaba hablando del antiguo pacto. En el antiguo pacto había dicho la palabra que Dios lo que quería era misericordia para con los demás. Pero los maestros de la ley, los fariseos, los judíos, habían dicho: no
no podemos juntarnos con pecadores, porque nosotros somos muy santos. ¿Me doy a entender? Somos muy santos y no podemos contaminarnos con aquellos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Aquí necesito que ustedes tengan un cambio de mente. Ahora, vinieron entonces los discípulos de Juan y le dijeron a Jesús: ¿por qué los fariseos y nosotros pasamos ayunando, estamos ya flaquititicos, y tus discípulos sí pasan comiendo? Jesús les dijo: es que no pueden los que están de bodas estar de luto. Estamos de fiesta nosotros acá. ¿Por qué? Porque el amado está aquí en este lugar. No pueden ellos estar de luto. Y después de decirles eso, es cuando Jesús les dice: vean, el problema acá es que nadie puede poner un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Oído. Y después le dice: tampoco se puede meter vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque cuando una persona en un vestido nuevo ponía un remiendo en un vestido viejo, ponía un remiendo de un paño nuevo, cuando eso se lavaba, a pesar de que estuviera bien cosido, cuando se lavaba, el paño nuevo se encogía por el lavado. Entonces, al encogerse, lo nuevo del paño y la fuerza que ejercía rasgaba el vestido viejo. ¿Me sigue por ahí? Amén. Ahora, ¿qué pasa con el vino? El vino se echaba en odre, el vino que se echa en un odre viejo o en un odre nuevo, cuando el vino se fermenta, comienza a ejercer presión. Cuando el odre es nuevo, el odre ejerce la presión y se expande. Pero cuando el odre es viejo, ya está expandido, ya no se expande más. Cuando tú echas vino nuevo y se fermenta, aquel vino llega y rompe aquel odre. ¿Qué es eso? Es la mente y el pensamiento religioso de la persona. Es decir, si yo vengo y te doy una enseñanza nueva, si tú no eres odre nuevo, entonces esa enseñanza te va a romper la mente. Tú vas a decir: no, eso no es bíblico, y te vas a ir enojado, enchompipado y con la trompa así. Te vas a ir enojado porque tú vas a decir: no, eso no es bíblico. Ahora, eso lo hace el odre viejo. El odre nuevo dice: bueno, a mí no me enseñaron así, pero voy a ver si está bien en la escritura. ¿Me está siguiendo? Entonces, el odre nuevo está dispuesto a arrepentirse, a tener un cambio en su mente. Es decir, esto ahora no lo entiendo, pero voy a ver entonces si es verdad y yo estaba equivocado. El odre viejo, el vestido viejo, el hombre que es vestido viejo, simplemente dice: a mí me enseñaron así y eso es así y solo así. Y si lo predican diferente, eso ya no es de Dios. Ah, ¿me está siguiendo ahí? Entonces, ¿qué pasa? No puedo recibir lo nuevo de parte de Dios. Por eso Jesús le da esa respuesta. Los fariseos, el vino viejo, el odre viejo, decían: pero es que ahí el maestro está con los publicanos y con los pecadores. ¿Cómo se va a sentar alguien que dice que es santo con alguien así? Jesús le está diciendo: es que yo vine por los enfermos. Es que yo soy el Mesías, vine por los enfermos. Como eran odre viejo, vestido viejo, aquella palabra rasgaba en el corazón y no la podían sostener. Entonces no podían cambiar su manera de pensar, su manera de ser. Vamos a lo mismo, iglesia. Nosotros venimos a este lugar para tener cambios en nosotros. Ese es el objetivo principal. Si estamos acá no es porque somos perfectos, es porque reconocemos que somos imperfectos. Reconocemos que nos falta mucho por aprender. Si usted ya lo supiera todo, usted no tendría que estar acá, ni siquiera chupando aire. Ya usted no tendría razón de estar acá. Pero estamos acá porque necesitamos aprender. Pero tenemos que ser odres nuevos, que cuando la palabra venga a nuestra vida, aunque no la entendamos, digamos: voy a estudiar a ver si es así.
Y si es así, cambiamos. Uno tiene que estar en constante cambio y reconocer cuando ha hecho las cosas mal. Les pongo un ejemplo. Hace un tiempo atrás, no nos habíamos pasado para acá, pero hace un tiempo para atrás, yo tenía la costumbre de decir esta frase: así como dice la palabra de Dios, que no cae una hoja de un árbol al suelo sin que sea la voluntad de Dios. Así decía yo, con un orgullo, con una sabiduría tremenda. Y yo lo repetía una y mil veces: es que no cae la hoja de un árbol al suelo si no es la voluntad de Dios. Está en la Biblia. Y un día se me acerca una muchachita, una niña se me acerca y me dice: pastor, claro, con todo el respeto del mundo, pastor, es que eso que usted dice no es bíblico. Una niña, ¿verdad? Entonces uno podría haber dicho: ¿cómo se le ocurre? Yo tengo ahí el título de teólogo y toda la cosa, y me viene usted a enseñar. Y yo le dije: ¿cómo no es bíblico? ¿Qué no es bíblico? Eso, que no cae la hoja de un árbol al suelo, que sea la voluntad de Dios. Eso no es bíblico. Como entonces me vengo yo a San Google y le pregunto al santo ese, y me enseña que no está en la Biblia. Me dice: no, eso es del Quijote de la Mancha. Y yo: ¿en serio? Sí, me dice. Y me vengo yo y frase del Quijote de la Mancha. Y ahí estaba la bendita frase. Era del Quijote. Y yo decía que era de la Biblia. ¿Qué hice? Yo dije: no, esto es algo que en mi mente yo estoy viendo que estaba mal dicho. Es sencillo. Si está mal, se quita. Quitamos lo viejo y tomamos lo nuevo. Entonces yo empecé a decirle a los ignorantes que eso no estaba en la Biblia, y aprendieron. Porque tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra mente en todas las áreas. ¿Me está siguiendo? Dice la palabra en Hechos capítulo 3 versículo 19. Y aquí nos habla acerca del pecado. Y mira qué diferente que es esto. Dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. Mira esto, qué interesante. Arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ahora, ¿arrepentirnos de qué? Una de las cosas que nosotros teníamos que arrepentirnos no es solo de pecado. No estoy diciendo que del pecado no. No es solo del pecado. Es del pensamiento de recibir a Cristo como mi Dios y Salvador, y que Él es el único que puede perdonarme a mí mis pecados, mis errores. Es el único que me puede santificar y justificar delante del Padre. No es por los hechos que yo haga, no es por las cosas que yo hago. Yo no tengo no el valor, sino la santidad para lograr ser tan perfecto delante de Dios, que sea justificado delante de Él. No puedo, es Cristo el que lo hace. Pero para eso yo tengo que tener un cambio en mi mente. Es decir, ¿de qué tenemos que arrepentirnos nosotros? ¿Tenemos que arrepentirnos de todo pecado? Claro que sí, pero como le digo, el arrepentirse no es confesarlo, es cambiar. ¿Estamos acá? ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí? Es un cambio. Es decir, antes te gustaban las novelas, está en la Biblia que ver novelas es pecado. No está en la Biblia, pero sí está en el título: novelas, no veas. Ahí está, ¿verdad? Entonces, no es pecado, pero sé que no me hace bien. Por medio de la palabra me doy cuenta de que no me hace bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Arrepentirme.
Es decir, cambio mi manera de pensar. Ya no voy a ver esto porque no me edifica, porque no me hace bien. Al menos la novela que está ahorita de moda, ¿cuál es? ¿Nadie sabe acá? Bueno, de las que usted veía, Corazón Salvaje, ¿cuánto la vieron? Ah, ¿se acuerda? Bueno, esa fue la única que yo vi. Vea si es vieja la novela. Entonces, cuando viene eso, uno dice, bueno, entiendo que esto no me aporta nada bien a mí. Entonces me arrepiento, cambio mi manera de pensar y dejo de hacerlo. ¿Sabe de qué hay que arrepentirse? De la mente de pobre. Mucha gente tiene mente de pobre. Y todo el tiempo lo que habla es esta maldita pobreza, es que no me alcanza, es que yo nunca podré tener esto, nunca podré lograr aquello. Esa mente de pobre, usted tiene que arrepentirse de eso. O sea, ¿es pecado? Podemos decir, no es pecado, pero te lleva a una maldición. Entonces es un pensamiento del cual tú tienes que cambiar. Es decir, si hablamos de la iglesia, hay personas que dicen que no se debe hablar en lenguas en la iglesia. Ok, yo puedo leerlo y muchos lo enseñan así. Es que en la iglesia, pastor, no se puede hablar en lenguas. Entonces agarraron esa palabra donde el apóstol decía que es mejor que hablen uno, dos, y si no hay intérprete que no hable. Agarraron esa palabra y dijeron, es mejor que nadie hable en lenguas. Entonces el enemigo vino y mató las lenguas en la iglesia. Ahora, el mismo apóstol decía, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Entonces, ¿cómo es? ¿Se puede o no se puede hablar? Ah, es que no se puede porque no hay intérprete, pastor. Y si no hay fluir del Espíritu, nadie es ungido, ¿cómo va a haber intérprete? Al final de cuentas no hubo intérprete y murieron las lenguas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que agarran la palabra y no leen todo el contexto de la situación, de lo que estaba pasando. Entonces muchos se quedan con el odre viejo. Son odre viejo y dijeron, a mí me enseñaron que no se debe hablar en lenguas en la iglesia. Y punto, murió el asunto. Ahora, no fue un odre nuevo para venir a la escritura y ver el contexto, a ver si se podía o no, o a qué se refería el apóstol, qué estaba pasando en ese momento. Odre viejo. Tenemos que cambiar nuestra mente. Yo creo que en estos días Dios ha sido muy lindo con nosotros. No sé usted, a mí me ha enseñado tanto Dios. Pero mira, montones me ha enseñado. Pero para yo poder recibir la enseñanza, yo no puedo ser odre viejo. Tengo que dejarme moldear por la palabra. Todo lo que nosotros recibamos, tenemos que escudriñarlo con la Biblia. A ver si es cierto o no es cierto. Porque yo hoy le explico esto a usted. Ahora, a usted le toca, y es su responsabilidad, ir a ver si es cierto o no. Si no es así, es su responsabilidad venir y decir, pastor, vea, es que lo que usted dijo no es bíblico. Lo que usted dijo no está bien. Yo no le voy a decir, hija del diablo, vete. No, yo le voy a decir, no, venga, sentémonos, explíqueme, vamos a ver dónde está el error. No es que usted esté equivocado o que yo estoy equivocado. Vamos a ver dónde está el error. Cambiamos lo que tengamos que cambiar y seguimos avanzando. Porque si nos cerramos en nuestros pensamientos, iglesia, no avanzamos. No vamos a ningún lado, no podemos salir adelante. Tenemos que escuchar, pesar las cosas. En algunas cosas vamos a estar muy de acuerdo y en otras cosas no vamos a estar tan de acuerdo. Pero vamos a seguir avanzando. Estamos acá. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir buscando como hermanos. O usted se llevaba tan bien con todos sus hermanillos que nunca tuvo un desacuerdo. No, ¿verdad que sí hubieron algún que otro problema? Y mecotazos y todo hubieron en más de uno, ¿verdad? Pero siguen siendo familia, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Y cómo en la casa de Dios no vamos a seguir así? Quitándolo de los mecotazos. ¿Cómo no vamos a seguir? Claro,
Vamos a estar de acuerdo en muchas cosas y desacuerdo en algunas. Pero lo más importante es que aprendamos, que seamos odres, que nos dejemos moldear de la manera que Dios quiere moldearnos. Mira, aquí en Centro de Avivamiento, aquí tenemos pastoras, está la pastora Ivonne, está la pastora Liz. Oro para que Dios siga ungiendo gente y siga ungiendo mujeres. Hay iglesias donde si una mujer toca el púlpito, la gente se va. La gente se va con solo que toque el púlpito. Yo les voy a decir esto, y esto es para que usted ore por nosotros los pastores. En la fraternidad de pastores, hay pastores que no llegan porque hay mujeres en el grupo. Mira qué tremendo. Acá en Coronado, no allá en la Conchinchina, no, aquí en Coronado. Y lo han dicho abiertamente, no, es que yo no llego porque llega fulanita de tal. Por ser mujer, ¿me sigue? En un momento, y eso es lo que me hablaba el Espíritu. El apóstol en un momento dijo, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Si Él se derrama sobre los gentiles, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Para impedir que el agua fluya, ¿quiénes somos nosotros? Ahora, si el Espíritu de Dios se derrama sobre una mujer, ¿quién soy yo para venir y decir, no, es que usted no tiene no es bíblico que usted predique? ¿Me sigue? Odre viejo, vestido viejo. Tengo que abrir mi mente y ver, bueno, ¿lo prohíbe Dios o no lo prohíbe? Pastor, hay una palabra donde la Biblia dice, la mujer calla en la congregación. Y bueno, aquí todas hablan. ¿Sí o no? Si no hubiera venido usted el día de ayer, viera. Depende del contexto lo que estaba hablando la palabra. No podemos simplemente tomar y decir, esto es así y punto, porque nos volvemos religiosos. Usted y yo tenemos mucho que cambiar. Mucho que cambiar. Hasta la venida de Cristo, hasta que Él venga. Y cuando Él viene, no cree usted que ya va a estar ahí con la aurora y alitas de ángel. No, todavía nos va a faltar mucho. Él nos va a perfeccionar. Pero por mientras usted y yo tenemos que aprender. Tenemos que buscar. Hay personas que tomaron ese versículo y pusieron a la mujer muy por debajo del hombre. Y yo le digo una cosa, un punto es en el antiguo pacto y otro punto es en la gracia. Porque cuando Cristo hizo a Adán y hizo a Eva, les dio autoridad sobre todo, menos sobre ellos mismos. Ay, ay, ay. Nunca le dio autoridad a Adán ni a Eva sobre otro ser humano. Es decir, todos tenían un mismo nivel. Vino el pecado y entonces ahí sí le dijo a la mujer, aquí está el marido, este es tu cabeza y te voy a poner debajo de él, para que usted me entienda un poco. Y empezó toda la cosa, pero ya no estamos otra vez bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Cristo vino a restaurar todas las cosas. Eso vino Cristo a hacer, a restaurar todas las cosas. Por eso la Biblia dice en un momento, esto es para que me entienda todo lo que es la religiosidad y todo eso. La Biblia vino en un momento y dijo que lo que Dios unía, que no lo separara el hombre. Ok, está bien. Y después le preguntaron, ¿por qué entonces Moisés mandó a dar carta de divorcio? Era por la dureza del corazón, pero estaban bajo la ley en ese momento. Cuando Cristo viene, Él restaura todas las cosas y ya no están bajo la ley. Ahora no es separación, ahora es que tenemos que ponernos a hablar, a ver cómo arreglamos las cosas. ¿Me sigue? Sin dar sartenazos, sin quebrar platos. Hay que ponerse a arreglar las cosas. Y eso es también una metanoia para nosotros. Es decir, antes yo era el hombre, yo era el machito de la casa. Ahora no es que estoy debajo, como lo quieren hacer las feminazis. No es que estoy debajo, no. Ahora somos los dos seres creados, los dos hijos de Dios. Entonces, ¿valemos lo mismo? ¿Sí o no? Amén la mujer, ¿valemos lo mismo? Amén los hombres, ¿valemos lo mismo?
Claro, amén. Dicen los machos de la casa, amén, pastor. Valemos lo mismo. Entonces, nuestra mente tiene que tener un cambio. Todo nuestro ser. No solo el pecado que hacemos en lo oculto o el pecado que hacemos afuera, a la vista de todo el mundo, sino en nuestras acciones, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de recibir la palabra. Tenemos que cambiar. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo lo voy a invitar a que usted se ponga en pie. Si Dios ha hablado a tu vida por medio de este mensaje, te invitamos a que lo compartas. En la parte de abajo deja un comentario sobre lo que Dios habló a tu vida. Dale un like y si no te has suscrito, recuerda suscribirte para que de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros próximos mensajes. Sé que Dios seguirá hablando poderosamente a tu vida y esa es la bendición más grande para nosotros. Así que te esperamos en nuestro próximo mensaje y que Dios te continúe bendiciendo. Chao.